Adelante, Aníbal Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Néstor? Un saludo por Las ahí. disculpas porque se nos atrasó todo el programa, estaba el flaco Agassi y además también ahí estamos. Pliqui, pliqui, pliqui. No, también te pido disculpas porque en el momento que me llamaste estaba reunido con la bancada de diles departamentales, con la bancada de diles de la bancada del Frente Amplio de Rocha. De Este, Rocha. ¿Cómo sí. viene la actividad de Rocha Y bueno, se para el están armando 25? para el 25. mm, eh, Hay ya definidas varias asambleas. este, en todas las departamentales va a haber una movida recontra interesante, superando sin lugar a dudas las asambleas de los años anteriores, ¿no? No sé cuánto nos tendríamos que remontar para atrás para comparar cantidad de asambleas con las que se están armando en todas las departamentales, ¿no? En el caso del departamento de Rocha, el 25 de agosto van a haber asambleas en Chuy, Barra de Chuy, Lascano, Coronilla, Punta del Diablo, Aguadulces, Castillos, La Pedrera, La Paloma, Rocha, y después, sobre el fin de semana siguiente, va a haber asamblea en Velázquez, Cebollatí, y el Comité Funcional o de Funque de Funcionarios Municipales. Y creo que nos queda San Luis también. Hay un número importante de asambleas donde todas las localidades del departamento hay movidas, inclusive convocando antes de la asamblea, con antelación, algunas preparando alguna actividad con fraternización, de música, de algunos chorizos. Este, por lo tanto, viene con una impronta muy interesante, esto de la departamental donde ahora estamos conversando, ¿no? Donde estamos presentes hoy. Y bueno, esta semana, como ya habíamos adelantado el martes pasado, no se va a realizar el Frente Amplio de Escucha por el motivo de que se prioriza todas las asambleas de comité de bases que se van a realizar en el país. Y en todas las asambleas van a haber compañeras y compañeros con responsabilidad, sea legislativa o de alguna responsabilidad de dirección política en casi todo el país. En el caso de Fernando, va a estar en Paysandú, cubriendo creo que 4 comités de base. Y la semana próxima retomamos, o sea, la semana de la primera, fines de agosto, principios de septiembre, el Frente Amplio Te Escucha en el departamento de Cerro Largo, donde ya está confirmada una agenda muy interesante que organizó, como están siendo todas las recorridas, como le venimos hablando todos los martes. Cada departamento tiene, sin lugar a dudas, de las actividades que se organizan, las entrevistas, aspectos que surgen de ella tremendamente jugosos, interesantes, importantes, que tomamos nota en cuanto a lo que son las necesidades, las demandas y los planteos de las organizaciones, ¿no? Y también de los militantes. La semana pasada estuvimos en el departamento de Río Negro, se realizaron 50 reuniones en, ¿50 reuniones? en el departamento de Río Negro, sí. Estuvimos Salado. en Fraiventos, estuvimos en San Javier, estuvimos en Nuevo Berlín, en Yum, en Cuchilla de Navarro, en Greco, no me acuerdo si se queda alguna localidad, te lo estoy diciendo de memoria. Habían varias, yo las tenía por acá, las Tú nombré. tenías las agendas.
Pero como siempre hacemos un pequeño resumen, por lo menos de las que nosotros tuvimos, Sí, claro. vuelven a surgir, este, digamos, temas que aparecen en lo que son las demandas, lo que son las dificultades en varios departamentos. Estuvimos reunidos con las autoridades, con el intendente, con los alcaldes. Eh, Hubo un alcalde de una localidad del interior de Río Negro que nos planteó lo siguiente, un alcalde del Partido Nacional, ¿Qué les planteó? nos planteó, si vuelven a ser gobierno, no se olviden de darle más recursos a la salud. Eso es toda una definición. En el mismo momento que la rendición de cuentas se está discutiendo, y un integrante del Partido Nacional reconoce, porque esto no se puede tapar las realidades. Y lo que te dice el alcalde del propio partido de gobierno, que ellos son los que reciben las demandas de los pobladores, sobre todo en localidades pequeñas, de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, que no hay médicos los fines de semana, que hay un médico de medicina general que atiende de lunes a viernes, como te dicen, solamente se pueden enfermar entre semanas. Los medicamentos faltan, eso es una constante. Bueno, la propia rendición de cuentas lo reafirma con el recorte del 37% menos de recursos para la compra de medicamentos, pero obviamente, pero estamos hablando de analgésicos, estamos hablando de medicamentos para insulino dependientes, para hipertensos, estamos hablando de medicamentos básicos. Y eso te lo dicen los usuarios de la salud, es un informe que nos hicieron en Jung muy detallado, y entre otras cosas, te dicen, bueno, tú vas a la farmacia y no te dicen que ese remedio no está. Te responden de tal manera de que tú te creas que el medicamento alguna vez no va a venir, pero lo retiraron del Bademecum. Quiere decir que no va a estar. Entonces, ahí el planteo que te hacen referentes políticos del partido de gobierno, ya prácticamente descartando que el actual gobierno efectivamente le dé más recursos a la salud pública. Eso es todo un hecho, toda una definición, es toda una constatación, ¿verdad? Hubo en el propio Fray Bentos que estuvimos reunidos con integrantes de 11 ollas que hay en la ciudad de Fray Bentos. En el departamento de Río Negro hay 12 ollas funcionando, 11 de ellas en Fray Bentos, que suman 2.500 personas comiendo en ollas en Fray Bentos. Una ciudad de 25.000 habitantes, ¿no? 26.000. Eso te demuestra, por un lado, la realidad de muchas localidades del interior, donde impacta la falta de trabajo y la informalidad de gente que vive de chancas y no le da para vivir, y la alimentación la obtiene o de los comedores municipales o de las ollas organizadas por la gente. En el caso de Fray Bentos, básicamente son sindicatos los que han organizado, el portuario, varios sindicatos, y vecinos que se nuclean en los barrios para sostener a las familias, y te dicen que efectivamente es desgarrador lo que viven. 11 ollas en Fray Bentos y 6 merenderos. Esa es la realidad. Y si sumas la alimentación de los comedores municipales, estás hablando de 3.500 platos semanales que se alimentan de esa manera, que son más gente comiendo que la que el año pasado en plena pandemia. Eso es toda como te decía, una definición de la realidad, son hechos palpables, de cuestiones, de fotos que tú vas teniendo de las realidades, de las realidades.
que vive la gente. También en Zoom particularmente tuvimos muy interesantes intercambios con la Sociedad de Productores Rurales de la zona, con industrias. Tuvimos una reunión con Claldi, concretamente, donde, bueno, básicamente estuvimos interiorizados del funcionamiento de una empresa que fue cooperativa y que hoy es una empresa que tiene una historia de 55 años, donde emplea más de 200 personas del lugar, que surge a través de los productores lecheros de lo que son las colonias descendientes de alemanes y que tiene allí un impulso importante en la cadena láctea, donde en todas esas instancias surgen elementos realmente concretos para tener en cuenta de la fortaleza del sector y de elementos que hay que seguir teniendo en cuenta para construir en un programa donde el Uruguay productivo juega un rol fundamental, ¿verdad? Sobre todo visualizando la cadena de producciones y los énfasis que tienen diferentes territorios del interior del país. También tuvimos con CAIF, con centros que atienden discapacidades que cada vez las dificultades que tienen y que sin duda el Estado tiene que responder de otra manera. Lo que hoy está viendo sigue siendo insuficiente y hay que tenerlo en cuenta en un programa de futuro. También con organizaciones deportivas que tienen una contención social a la gurizada en muchos pueblos del interior donde es lo único que hay. Y como te decía, te van dando elementos de la realidad para plantear la coyuntura, pero bueno, el gobierno tiene una definición política y yo creo que lo que te contaba recién, que dirigentes locales del propio partido que gobierna le piden al Frente Amplio, si vuelven a ganar, denle más recursos a las cuestiones más importantes de la vida de la gente, es toda una definición, es toda una definición, ¿no? Y por lo tanto, esta herramienta del Frente Te Escucha nos va posicionando con los temas de manera responsable, como fuerza política, ¿verdad? Y hoy todas las departamentales están trabajando, si bien lo que fue al principio, como todo encare nuevo, encararlo con ciertas dudas, si va a tener resultados, bueno, hoy es una locomotora andando. ¿Ah? Estamos cerca de las 900 reuniones en todo el país. Y están faltando todavía Cerro Largo, Paysandú, 33 Soriano y Canelones para hacer la primera ronda. O sea, superamos la cantidad de instancias, de reuniones. Por ejemplo, en Río Negro se habían detectado 300 organizaciones para reunirnos. Nos reunimos con 50. O sea que en las 4 idas más tenemos más jornadas con un número importantísimo de organizaciones sin repetir ninguna de las que ya tuvimos. Entonces, todo esto es, como te decía, son herramientas muy importantes que te permiten trabajar sobre lo que efectivamente sucede en todo el territorio nacional. Esperemos que en el correr de esta semana, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, se comience a cristalizar una parte de lo que ha sido esta primera rueda, que está casi para terminar, del Frente Amplio Te Escucha a nivel nacional. Es decir, que en el correr del jueves 25, día que la fuerza política, corrígeme si yo me equivoco, el día que la fuerza política decidió la formación de la asamblea y la actividad de los diferentes comités de base en todo el país, como el día del comité de base, comienza un pequeño resumen, o no, de las actividades que se vienen haciendo durante todo este tiempo. Y además un poco de descontento popular que también hay a nivel nacional, que no es lo que dicen las encuestadoras. Estoy hablando del gobierno. El descontento está en lo que vive la gente. Y eso es un dato de la realidad. O sea, tú niegas
puedes ocultar hechos como que 3.500 personas se estén alimentando en comedores municipales o en ollas populares, porque si no, no tienen otra alimentación. ¿Eso qué es? Es gente sin trabajo, no son vagos. No son como se quiso simplificar en algún momento, que la gente que tiene determinadas necesidades son vagos. Gente que primero no se animaba a levantar un plato de comida, le daba vergüenza. Entonces, estos datos, estas situaciones que no son inventadas, que son reales, porque los datos que nos dan las organizaciones que están trabajando las ollas después nos corroboran los propios organismos gubernamentales de que eso es efectivamente lo que está sucediendo. Entonces, hay departamentos del interior donde la desocupación aumentó el 10%, creció el 10%, donde la informalidad creció, donde la tasa de ocupación bajó. Y aún en los departamentos donde, por ejemplo, el impacto de la agricultura o de la ganadería, porque hay departamentos donde obviamente la exportación de bienes está siendo realmente exitosa, o sea, hay un crecimiento en la economía. Esos pequeños pueblos lo notan, pero aún así hay situaciones de dificultad en todos los territorios, con las características de cada lugar, ¿no? Pero nosotros lo decíamos. Ocupacional ha bajado los niveles de lo que gana ese trabajador en ese nivel la precarización. ocupacional. Los jornales solidarios impactó en la generación de nuevos empleos, en algunos departamentos en un 30%. Y estamos hablando de jornales de 10.000 pesos por mes. O sea, esos 15.000 lugares que se crearon, que son para mucha gente su único ingreso, te demuestra también una realidad de precarización, te demuestra una realidad. Si tú sacas en departamentos como Rocha, en Rocha los jornales solidarios impactaron un 30% de la generación de nuevos empleos. O sea, en vez de ser el 10%, el 11% de la desocupación, es un puntito, algún punto más, sin duda. Entonces, esto lo decimos en un contexto donde el actual gobierno se comprometió a que no hubiera aumentos de impuestos, y hubo aumentos de impuestos, ¿verdad? Solo en el IRPF el Estado está recaudando 65 millones de dólares más. La eliminación del 2%, quedó en un 2, que era el 4, en la tarjeta de débito, generó 35 millones de dólares más. El aumento de combustible impactó sin duda en la carestía que tiene hoy, que es un tema que junto con la falta de trabajo es un tema recurrente en todos lados. Lo caro que está vivir, que con 1.000 pesos cada vez compras menos. Carne ya hay mucha gente que prácticamente dejó de comer. Entonces, todas esas cuestiones te van generando que hay una pérdida de la calidad de vida, en las costumbres, ¿no? Pero bueno, eso se va generando paulatinamente, por lo menos en planteos que se pueden transformar en enojos, pero que efectivamente, y yo te vuelvo a repetir esto, si hay dirigentes políticos del partido de gobierno que en el interior del país te dicen, si ganan, no se olvide de darle más recursos a la salud, eso es una definición en sí misma. Ya sabe que el actual gobierno que pertenece no le da porque le genera un problema al lugar donde él gobierna, porque tiene que hacer maravilla para destinar de los pesos flacos que tiene un municipio para poder cubrir cosas que el presupuesto de la salud no lo cubre. Pereira, nos tenemos que ir. Sí, señor. Como siempre. ¿Dónde vamos a estar la semana que viene? Cerro Largo. Cerro Largo. El martes, como siempre, te envío la agenda. Eso te iba a pedir. Charlar. El departamento de Cerro Largo. Vamos a los pagos Arachanes. Hecho. Un abrazo grande, buena jornada el fin de semana. Un saludo a todos los compañeros por ahí. Igualmente, abrazo grande y un gran 25 de agosto.
de Un nuestra gran 25 de convocatoria. agosto, eso es muy importante como ir, no digo de resumen, pero como para empezar a dar el puntapié. Sí, señor. Gracias. Abrazo Amigos, nos grande. vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.